La primera persona a la que quiero saludar es a Marcela Prieto Botero, directora de Foros de Semana, politóloga, ha sido asesora y consultora de campañas políticas. Marcela, buena tarde, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí contigo, Irania. Desde Nueva York, aquí observando desde la lejanía todo lo que está pasando en Colombia. Yo comenzaría preguntando, Marcela, ¿perdió Colombia? Como hay algunas posiciones que sostienen, ¿es Colombia un país de esquizofrénicos, como dicen otros, cuyo pueblo en su mayoría sufre de alteraciones al percibir la realidad? ¿O simplemente el acuerdo firmado no contaba con la aprobación de todos en Colombia como para ser sustentable en el tiempo? No, por el contrario, Irania, yo pienso que aquí el gran triunfador fue la democracia. Primero, la contienda electoral fue muy apretada en sus resultados y estos dieron pues una mayoría al no, el cual fue absolutamente aceptado sin ningún tipo de duda por parte del gobierno nacional. Yo creo que las declaraciones tanto del presidente Santos como de Timochenko y también, pues, es decir, de Álvaro Uribe como jefe de la oposición, lo que buscan justamente es un diálogo, la construcción de lo que puede rescatarse del acuerdo de paz y aquello que tiene que ser sujeto a una negociación más profunda. Porque si algo se evidencia es que hay unos puntos en concreto que todavía generan gran resistencia por parte de, en este caso, al menos un poco más del 50% de la población reflejada en esa porción que votó y acudió a las urnas. En ese sentido, yo creo que vale destacar dos temas. Participación en política, por un lado, y por supuesto aquello que tiene que ver con justicia, puntualmente en lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y narcotráfico. Entonces, por supuesto, esos son como los temas absolutamente cruciales, elegibilidad y delitos de lesa humanidad. Entonces, esas reacciones de estos tres representantes importantes de esta realidad de Colombia que se reflejó después de el resultado de la contienda electoral, me parece a mí que es positivo, que lo que busca es no partir de cero, sino construir desde el momento que estamos viviendo en este momento con esas salvedades que son profundas e importantes de tener en cuenta. Es decir, partir de lo que hay, pero ser inclusivos. Partir de lo que hay, pero ampliar el espectro, además de los que negocian. Partir de lo que hay, pero ir hacia esos puntos sensibles dentro del colectivo. Sí, Irania, exactamente. Aquí yo creo que prevalecen varias cosas. Primero, que el gobierno tiene que darse cuenta que él tiene que gobernar para la totalidad del pueblo colombiano. No solamente esas personas que están a favor de su proyecto de paz, que es valioso en muchos sentidos, eso no hay que equivocarse, pero que genera resistencias sobre dos puntos muy sensibles, porque es que, Irania, el pueblo colombiano no quiere en su gran mayoría a las FARC. Las FARC han cedido en algunos puntos, las FARC han querido manifestar su deseo de continuar y de dejar las armas, pero eso no quiere decir que se les dé una patente de corso a todos sus actos delictivos. Vuelvo y repito, aquellos sobre todo aquellos que están dirigidos hacia crímenes de lesa humanidad. Y el narcotráfico también se constituyen un eje transversal muy delicado. Entonces, el presidente Santos tiene que saber, y en este momento cambió su diálogo, y es que él tiene que gobernar para toda Colombia. Ese 50% de la población que se ha manifestado tiene que ser incluida. Por lo tanto, lo más importante y lo que sería deseable en este momento sería un diálogo entre los jefes de la oposición y el gobierno. El gobierno tiene que ser más humilde, entender ese mensaje de los colombianos y tiene que haber algún tipo de crisis ministerial o responsables políticos de lo que está sucediendo en este momento y hacer un
rebarajar las cartas en este momento y tener en cuenta esos mensajes. Ahora, Marcela, ¿alguna falla en la política comunicacional del gobierno? Podíamos observar, por ejemplo, un desequilibrio entre el sí y el no. Y hay oportunidades en que esto resulta contraproducente. Por ejemplo, oír un mensaje en relación al sí era creer en un paraíso que se estaba prometiendo, que para mucha gente no resultaba tan creíble. Sí, hay como tres cosas que te quiero decir al respecto. Sí. La primera es que el Consejo Nacional Electoral efectivamente había dicho que el plebiscito tenía que hacerse al menos un mes después de la firma de la paz. Eso no se cumplió. Ese tiempo era absolutamente importante para hacer y llevar a cabo a cabalidad la pedagogía tanto del sí y del no. Por otra parte, la inversión que se le dio a la campaña del sí fue claramente desequilibrada frente a la del no. Había recursos públicos y además ministros que pidieron licencia específicamente para salir a hacer la campaña, funcionarios públicos que hicieron lo mismo, como el director del SENA. Entonces, evidentemente, cuando se tiene todo un aparato estatal que está promoviendo el sí, hay un desbalance significativo. Pero, ojo, acá hay otra reflexión importante. Algunos han querido comparar esto con el Brexit. En Inglaterra la gente no tenía conciencia real de las consecuencias de su voto. Aquí yo sí creo que la gente pensó su voto y es que había un margen de personas. Como no había otra alternativa distinta al sí o el no, quienes estaban en un sí lleno de temor y de prevenciones, y para algunos lo han calificado, digamos que con la nariz tapada, y un no que prefería no entrar en polémicas porque, Irania, si una realidad en este país es que se dividió las discusiones en las familias, en los parques, en las conversaciones, en todos los ámbitos, estaba supremamente polarizada y llena de algo que tú acabas de mencionar, emotividad. Y perdía un poco esa objetividad a la hora de decidir y de analizar, pero el voto se tenía clarísimo y las consecuencias de ese voto también se tenían claras. Entonces sí hubo ese desequilibrio, faltó tiempo para hacer pedagogía efectivamente y pues sorprende, una vez más, como en otros casos internacionales, una desconexión entre los gobernantes y lo que realmente quiere la población en general. ¿Molestó quizás, por calificarlo de alguna manera, la arrogancia del discurso de la FARC en sus múltiples declaraciones? Es decir, ¿por qué pedir perdón? Recuerdo haber escuchado a Timochenko en algún momento. Eso implicaría arrepentirme de lo que he hecho y no me arrepiento hasta ahora. Santrich, por ejemplo, reclamándole al fiscal general de Colombia en un tono algo poco institucional que hizo pensar a la gente, esto es antes de entrar en esa institucionalidad de la que se habla. Molestó quizás, y lo digo porque escuché algunos comentarios, ver llegar a los miembros del secretariado de la FARC en Cartagena en camionetas blindadas, con escolta, en fin, una serie de circunstancias quizás poco felices, cuando lo que se buscaba era la aprobación del pueblo colombiano. Sí, efectivamente, yo creo